¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, yo le tendría tantas cosas para preguntarle. Vio que en lo económico no nos está yendo muy bien, ¿no? Pero bueno, eh, ¿por qué la gente elige a personas que vienen desde otras funciones y no de la política? En su caso, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué cree que lo está haciendo? Bueno, creo porque estamos proponiendo una visión de la política absolutamente distinta. O sea, los políticos profesionales, efectivamente, lo único que les importa no es la próxima generación, es la próxima elección. Ellos están, su única preocupación tiene que ver con estar aferrado al cargo y a los privilegios que derivan de la política. Entonces están absolutamente desconectados de la realidad. Además le mienten de manera descarada a la gente, los engañan, verdaderamente los subestiman. Yo, por ejemplo, hoy subí un video que encontré en las redes donde básicamente los farsantes de Juntos por el Cambio, firmando el supuesto compromiso fiscal de no subir impuestos o no crear nuevos impuestos. Aparece la señora Vidal en una charla también reafirmando esto, en donde está de testigo el señor Horacio Rodríguez Larreta, quien podría bajar los impuestos tranquilamente en la ciudad. Y después nos encontramos una declaración del propio Horacio Rodríguez Larreta diciendo que básicamente él estaba de acuerdo, a él le parecía conceptualmente crear un nuevo impuesto, que era el impuesto a la propiedad ociosa. El único problema que él veía era que era difícil de implementar, o sea, que si lo pudiera implementar ya lo estaría haciendo. Por lo tanto, eso yo creo que la forma en la cual se le está mintiendo a la gente es grave, y creo que de a poco cada vez son más los argentinos que están despertando y están descubriendo que muchos de los políticos son mentirosos profesionales, que básicamente son adictos a las encuestas y le dicen a la gente lo que quiere oír. A veces se nota un poco más, a veces se nota un poco menos, a veces las contradicciones tardan en llegar, a veces llegan muy rápido. ¿Se está muriendo la política tradicional? No sé a qué define usted A la forma de hacer política, la bolsita, el producto, la ayuda social mentirosa. Y lo que pasa es que eso tampoco está dando resultados, porque la gente se da cuenta que esa ayuda que recibe cada vez es menor, porque en el fondo la realidad es que si usted va a castigar al que produce y va a premiar al que no produce, lo que va a terminar pasando es que cada vez va a haber más gente tratando de vivir del esfuerzo ajeno, y cada vez menos va a haber gente trabajando de verdad. Entonces eso hace que cada vez haya menos para repartir, y cada vez la presión sobre el que trabaja sea mayor. Entonces, y eso inexorablemente hace que el producto per cápita sea menor, y si lo quieren suplir emitiendo papelitos, la consecuencia es que se genera inflación, o sea que se termina cobrando de vuelta impuestos, claro, y terminan recayendo sobre los sectores más vulnerables. Lo sigo, digamos, intentando llevar por el plano de la política. Después, en todo caso, hablamos un poquitito de economía. Me contaron, y a quién se lo voy a consultar si no es a usted mismo, que hay un Milei tan entusiasmado de cómo le está yendo, esto lo reflejan todas las encuestas, que incluso ya está pensando en armar provincia de Buenos Aires. En realidad lo que nosotros estamos manifestando es que en función de lo que sean los resultados del día 14, uno recién ahí puede empezar a tener una idea sobre la proyección nacional que podría tener este armado. O sea, me parece que hay mucha expectativa, hay muchas personas muy entusiasmadas,
pero mi característica es mantener los pies sobre la tierra. Ajá. Yo soy bilardista. Yo, la única encuesta que considero válida es la que es escala 1-1 el 14 de noviembre. Con los números sobre la mesa, ahí después podemos hablar. Por ahora son todas teorías. Seguro. Bueno. Hola Javier, buen día, ¿cómo estás? Soy Analía. ¿Qué tal, Analía? Lo escucho, usted es un crítico durísimo de, bueno, no solamente de los manejos económicos por parte del gobierno, que es el área que usted domina, sino también de Juntos por el Cambio. Sin embargo, percibo que usted tiene muy buena relación con Patricia Bullrich y con el propio Mauricio Macri, ¿o no? Bueno, que tengo una buena relación con la señora Bullrich es público. O sea, de hecho lo manifiesto con regularidad, le diría. Ajá. Y respecto al caso del expresidente, yo he tenido una sola reunión con él, fue 3 semanas previa a las PASO, y fue estrictamente una charla de economía. O sea, es más, si hoy yo volviera a tener esa reunión, quizás le preguntaría qué fue lo que le impidió plasmar las ideas que él suele manifestar, al menos ahora que lo hace con mayor regularidad. Porque tengamos en cuenta que cuando yo tuve esa reunión, digo que hace días se filtró por los medios, pensemos que era 3 semanas antes de las PASO, o sea, a mí se me ninguneaba, nadie me consideraba políticamente, había gente que decía que ni siquiera iba a pasar las PASO, ¿no? Qué visión, ¿no? Sí, bueno, me han dicho que no podíamos pasar las PASO, nos han dicho que íbamos a perder contra el voto en blanco, que íbamos a quedar como insignificantes frente a la izquierda, que era prácticamente un milagro si llegábamos a conseguir los votos para una banca y que no había posibilidad de que sacáramos más que el 9%. Bueno, evidentemente pasó todo lo contrario, ¿no? Pero sí, pero igual lo que yo quiero señalar es que yo en ese momento entonces no era un actor político, por decirlo de alguna manera, que fuera gravitante. De hecho, el expresidente Macri me convocó para hablar de economía y yo, digamos, cuando me pongo el traje de economista, trabajo de economista. Sí, claro. O sea, así es que en ese sentido fue una charla técnica donde, es más, yo le comenté que estaba viendo la posibilidad de que nos encontremos frente a un nuevo Rodrigazo, pero de magnitudes mucho más grandes. Bien, es lo que uno está viendo en estos meses, ¿no? La degradación de la economía. Justamente yendo al plano donde usted lo domina más que otros, ¿cómo desarmamos este país del subsidio? Donde, dicho sea de paso, a través de esta mecánica, hay mucha gente mal acostumbrada también. ¿Cómo le decimos a esa gente, mire, hay que cambiar y ir exactamente para el otro lado? Con crecimiento económico. La única llave que encontró el mundo para salir de la pobreza fue el crecimiento económico. Y eso implica hacer un giro de 180 grados en el diseño conceptual de las políticas, ¿no? Y la parte esperanzadora es que las buenas políticas que conducen al crecimiento están del lado de la moral. Y eso es muy interesante porque si uno le plantea la política desde una perspectiva moral, eso tiene implicancias muy importantes en términos de diseño institucional y crecimiento, y al mismo tiempo deja de lado otros argumentos que tanto daño le hacen al país. Así es que en ese sentido yo estoy esperanzado porque en el fondo, si usted se fija, Claudio, mi mensaje siempre es un mensaje de índole moral. Bien, está claro.
Las perspectivas a corto y mediano plazo, en cuanto convengamos que al gobierno le quedan más de 2 años todavía de gestión, veremos cómo ellos mismos deciden seguir después de los números del 14 por la noche, ¿no? Pero digo, en condiciones normales tenemos un gobierno que continúa 2 años más, hasta el 2023. ¿Cómo ve el mercado de cambios y el tema social en los números en los próximos meses? Yo creo que la situación de Argentina es extremadamente delicada. Argentina tiene un desequilibrio fiscal propio de las grandes crisis, tiene un desequilibrio monetario de 10-1, por lo tanto hay una inflación reprimida bajo circunstancias normales, lo cual después no pasa, digo, porque suele ser caótico. El 900%, tiene una brecha cambiaria del 100%, tiene niveles de PIB per cápita del 2011, salarios reales del 2004, y tiene 40% de pobres en medido por línea de ingreso, pero si uno considera el acceso al agua potable, a la red de luz y de gas, ese número trepa al 55%, y además tenemos 10% de indigentes. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque cuando fue el Rodrigazo, que fue una experiencia absolutamente traumática para el país, se arrancó de niveles de pobreza que oscilaban entre el 4 y el 5%, y tenemos 10 veces más, y tenemos un desequilibrio monetario bastante más profundo del que teníamos en aquel momento. Entonces, estamos en peores condiciones que entonces. Sí, vamos a tener algo que es muchísimo peor que el Rodrigazo, porque la magnitud del desequilibrio monetario es más grande y porque las condiciones iniciales de la economía son muchísimo peores. Por lo tanto, la situación va a ser muy delicada. Vamos a estar frente a un escenario verdaderamente muy complejo, no solo en lo económico, sino en lo social, y la realidad es que se avecinan tiempos muy complicados, porque si el gobierno no hace nada, estalla. Si el gobierno quiere salir de esto con keynesianismo, el tamaño del estallido es mucho peor, y aplicar las recetas para salir de esto implica que, dado que el gobierno carece de reputación, no es creíble, por lo tanto también durante la transición va a ser costoso para la sociedad. Cuando hablamos del tiempo difícil, muy difícil, estamos hablando, para ponerle más o menos plazos, ¿no? Diciembre en adelante. El tiempo es de Dios. Es cierto, pero los números son nuestros, ¿no? Sí, está bien, pero también, digamos, los seres humanos juegan. Entonces, uno cuando ve una determinada dinámica puede tratar de modificarla. O sea, mire, Claudio, esto es como el capítulo de los tres chiflados, que son plomeros. Entonces, hay una pérdida. Entonces, bueno, usted puede arreglar la pérdida y se terminó el problema. Ahora la otra es tratar de emparcharlo poniendo otro caño. Y obviamente, ¿qué pasa? La pérdida se desplaza. Entonces, usted puede de vuelta, o lo corrige o emparcha. Usted sabe que si emparcha va a estar, tarde o temprano eso va a colapsar. Y seguimos poniendo caños. ¿Y qué es lo que hicieron los tres chiflados? Siguieron poniendo caños. Llegó un momento que pusieron tantos caños que se terminó derrumbando el edificio. Bueno, era más fácil parchar la cosa ahí, pero acá nadie, o sea, era más fácil, quiero decir, arreglar la pérdida original, no estar haciendo parches y parches y parches. Pero claro, la política no quiere asumir, enfrentar los costos. La casta política se caracteriza por una miserabilidad infinita, y en ese contexto lo más probable es que, por no tener que soportar un pequeño costo político o nulo, están dispuestos a someter a la población a un sufrimiento
enorme. Bien. Milei, por último, en la zona hay pila de gente que vive en los country, barrios cerrados, usted conoce la zona, pero votan en Capital. ¿Qué mensaje les quiere dejar? Que nosotros vamos desde la Libertad Avanza a impulsar una política basada en los principios morales del liberalismo. Jamás vamos a subir impuestos, jamás vamos a crear nuevos impuestos, jamás vamos a ir contra la vida, jamás vamos a ir contra la libertad, jamás vamos a ir contra la propiedad, y vamos a estar impulsando medidas que permitan que los individuos ganen mayores libertades individuales y que de esa manera, paulatinamente, volvamos a acercarnos a las ideas de la libertad y de esa manera salir de este pozo, porque Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe solo si ese futuro es liberal. Bien, si el gobierno le pide opinión o en todo caso le pide, una vez que usted asuma, ¿no?, como diputado, porque se lo van a pedir en definitiva al Congreso, que vote el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿usted qué hace? Es que el problema no es el tema del Fondo Monetario Internacional, el problema es que los números fiscales no cierran. Entonces hay que ver, digamos, cómo quieren arreglar el problema fiscal. Argentina, para poner su deuda en caja, tendría que hacer un ajuste fiscal de 7 puntos del PBI, por lo menos. La pregunta es, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque si lo van a hacer ajustando el sector privado, no cuentan conmigo. O sea, el ajuste tiene que caer en la política, no en los honestos que viven del fruto de su trabajo. Por lo tanto, la realidad es que si Argentina tuviera los números fiscales en orden, no necesitaría estar en el Fondo Monetario Internacional. Claro. Argentina está en el fondo porque no consiguió financiamiento en los mercados privados de deuda, porque nadie quiere financiar a un país que básicamente no solo no tiene capacidad de pago, sino que además no tiene voluntad de pago. Argentina es alguien que viene, le pide dinero, le mendiga dinero, y una vez que le terminó de dar el dinero se va de parranda y vuelve, mientras que vuelve borracho, usted le dice, me tiene que devolver la plata, le contesta con un corte de manga. Entonces el mundo está cansado ya de estos políticos ladrones que tiene Argentina. Entonces ya el mundo ya le tomó el tiempo. Muy bien, estamos escuchando a Javier Milei. Milei, muy amable por su tiempo, sabemos que está permanentemente en actividad. Le enviamos un saludo. Muchísimas gracias, Claudio, un placer enorme hablar con usted. ¿Le puedo hacer una nota de color? Hágalo. En un reportaje que usted me hizo previo a mi lanzamiento en Plaza Holanda, en el medio de la entrevista surgió, cuando usted me hizo la pregunta para qué me metía, y en un momento yo le contesto, yo no me metí aquí para guiar corderos, yo me metí en la política para despertar leones. Ajá. Y se popularizó la frase. Sí, es cierto. Bueno, ojalá Usted tuvo la exclusiva. Ojalá que la de hoy sea también para seguir este camino de mucha suerte, ¿no? Evidentemente, más allá de que lo pueda merecer un candidato o no, siempre es importante tener una dosis de suerte. Muchas gracias, Claudio, y le envío un abrazo grande a usted y a toda su producción. Que siga usted bien, ¿eh? Gracias, hasta luego.